Hola chicos, aquí nos encontramos nuevamente. Para el día de hoy tenemos un tema que lleva por nombre adverbios. Vamos a aprender todo lo que tiene que ver con los adverbios, sus funciones, posición, uso y demás. ¿Qué son los adverbios? No es nada más y nada menos una palabra que acompaña al verbo para modificar su significado. Un adverbio también puede modificar adjetivos o puede modificar sustantivos o a otros adverbios como tal. Ejemplo, she speaks quickly. Ella habla rápido. En este ejemplo, quickly es un adverbio de modo que modifica el verbo speak para expresar cómo ella habla. Vamos a ver las reglas gramaticales. En el caso de la terminación li, cuando nos encontramos una terminación li en un adverbio o en un adjetivo, que al colocarle la terminación li ya pasaría a ser un adverbio como tal. Y ese li equivale a la terminación mente en el caso de nosotros en español. Quick, rápido, sería adjetivo. Quickly ya sería rápidamente, que sería el adverbio. Para los que terminan en Y, se cambia la Y por la terminación ili. For example, easy, easily. En los terminados en ic y se cambia por ically. For example, automatically. En el caso de los adjetivos terminados en el le, se reemplaza la e al final por la y. Terrible, terribly. Incredible, incredibly. En algunos adverbios irregulares que no tienen, por ejemplo, la terminación li, como es el caso de hard and fast, estos no tienen esa modificación, siempre mantendrán esa forma. Caso de difícil y rápido. Función de los adverbios. Como ya hemos visto, los adjetivos nos dicen algo sobre un sustantivo, persona, animal o cosa, ¿sí? Los adverbios, por otro lado, nos dicen el modo de hacer una acción. Pueden modificar los verbos, los adjetivos o otros adverbios. Por ejemplo, en el caso de los verbos, vemos aquí, dice Miguel runs fast. Aquí estamos modificando el verbo como tal. Le estamos dando un grado a ese verbo. You speak loudly. La misma situación. Se le está dando un grado a ese verbo. Y el adjetivo va inmediatamente después del verbo en ese caso. En el caso de un adverbio, irá adelante de ese otro adverbio. He runs really fast. You speak very loudly. En estos dos casos, como se puede observar, los dos adverbios están siendo modificados aquí en esta parte. Se le está dando un grado de más para resaltarlo. Podríamos llamarlo como un cuantificador en ese caso. En el caso del adjetivo, el adverbio va antes de ese adjetivo. I am very happy. She's really nice. Adverbs, types and positions. Tipos y posiciones de los adverbios. Hay varios tipos de adverbios que responden a las preguntas tales como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿en qué medida?, ¿cómo? Y ¿con qué frecuencia? La posición en la oración dependerá del tipo de adverbio. Por ejemplo, del tipo 1, los que responden a la pregunta ¿cuándo? Today, tomorrow, last week, next month, already, eventually, still, soon, yet, now, later, and etc. En este caso, los adverbios normalmente van al principio o al final de la oración. Ejemplo, he went to Paris last year. I haven't finished yet. He still needs to finish his homework. I am still waiting. En el caso de yet, este sí no se puede colocar nunca al inicio. Siempre irá al final de la oración. Los adverbios del lugar, los que responden a la pregunta ¿dónde? Here, there, everywhere, nowhere. Por lo general, van después del objeto o del verbo. Ejemplo,
Is she here? Después del verbo. I have searched everywhere, but I can't find my keys. Search everywhere. Aquí van inmediatamente después del verbo. Los adverbios de grado responden a la pregunta de ¿en qué medida? Very, really, almost, hardly, quite, barely. Estos van delante de la palabra que modifican. Por ejemplo, he was almost late for the meeting. We are very busy this week. I really hope she passes the exam. Los adverbios de modo que responden a la pregunta de cómo, loudly, carefully, softly, beautifully, fast and hard. Van detrás del objeto directo. Si no hay un objeto directo, van detrás del verbo. Ejemplo, you speak English perfectly. She read the book quickly. Aquí en este caso de esta oración lo leemos she read, no she reads, como se podría de pronto entender quizá la oración. Pero no, aquí simplemente la oración es en pasado y hay que recordar que la palabra leer en pasado se pronuncia read, no read. Detrás del verbo, please drive carefully. She runs fast. Adverbios de frecuencia. Los que responden las preguntas con qué frecuencia, cuántas veces, en fin. Often, frequently, usually, sometimes, rarely, seldom, never. La posición de los adverbios de frecuencia es delante del verbo a excepción de su uso con el verbo to be, que van después del verbo to be. Ejemplo, they are frequently late. Aquí están después del verbo to be. She usually wears black. Aquí el adverbio va antes del verbo regular o irregular que se está utilizando en ese momento. Entonces hay que tener en cuenta estas posiciones acá. Si hay verbo to be, va después del verbo to be. De lo contrario, va delante de los demás verbos. Advertencia. Los adverbios nunca van entre el verbo y el objeto. Ejemplos. You speak English perfectly. Nunca digan you speak perfectly English. Siempre van después del objeto. Exercise. Entonces vamos, de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta clase del día de hoy, hagamos estos ejercicios. Lo que van a hacer es simplemente en esas oraciones que les voy a colocar a continuación, aparecerán unos adverbios aquí entre paréntesis. Lo que ustedes tienen que hacer es colocarlo acá, en este espacio, mirar si lo dejan igual, si tienen que modificarlo, porque también hay algunos adjetivos. Entonces la idea es tratar de identificar el adjetivo o el adverbio y de qué manera se coloca. Y así realizamos todas las oraciones. Espero que les haya gustado esta lección del día de hoy y que haya quedado todo claro.